Vamos a ver los pasos para aproximación del área bajo la curva mediante extremos izquierdos. Pasos para estimar el área bajo la curva por extremos izquierdos. Paso 1. Dividir el intervalo que va de A hasta B en n partes iguales y calcular el ancho de los subintervalos resultantes con la expresión diferencial de x igual a b menos a entre n. Paso 2. Obtener los subintervalos del intervalo que va de A hasta B con la expresión y subíndice i igual a xi, xi más 1, donde i es igual al conjunto de números que va de 1 hasta n. Xi es igual a más diferencial de x por i menos 1 y xi más 1 es igual a más diferencial de x por i. Paso 3. Evaluar el extremo izquierdo de cada subintervalo i en la función f de x, con lo cual se obtienen los valores f1, f2 hasta fn, que corresponden a las alturas de cada rectángulo. Paso 4. Calcular el área bajo la curva mediante la expresión a igual a diferencial de x por la sumatoria que va de 1 hasta n de f de i. Y esto es igual al diferencial de x por f1 más f2 hasta fn. Ahora vamos a ver un ejemplo de aproximación del área mediante extremos izquierdos. El ejemplo dice obtener el área bajo la curva de f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 28 entre 8 en el intervalo que va de 2 a 10 con 4 rectángulos. En el primer paso nos dice que tenemos que encontrar el ancho de cada rectángulo del intervalo que va de A a B. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues con la fórmula del diferencial de x igual a b menos a entre n. Ahora, este intervalo tiene la forma que va de A a B. Entonces, ¿cuánto valdría B? 10 menos A, que vale 2, entre N. N va a ser el total de rectángulos. En este caso sería 4 y el resultado sería 10 menos 2, 8 entre 4. Esto es igual a 2. Quiere decir que el diferencial de x va a ser 2. Ahora en el paso 2 vamos a sacar los subintervalos del intervalo que va de A a B. ¿Cómo los vamos a calcular? Pues aquí tenemos xy y aquí tenemos xy más 1. Esta sería la formulita para calcular xy y esta sería para calcular xy más 1. Entonces, vamos a iniciar con el primero. Nos dice que A va a ser el 2 más el diferencial de x que vale 2 y en este caso va a valer 1 menos 1, A va a valer 2 más el diferencial de x que vale 2 por y que vale 1. El primer subintervalo vamos a hacer esta operación. 1 menos 1 nos da 0. Por 2 nos va a dar 0. Más 2 nos da 2. Ahora, 2 por 1, 2 más 2 nos da 4. Vamos con el subintervalo 2.
Entonces A vale 2 más 2 por 2 menos 1. Y ahora vamos con el otro. Sería 2 más 2 por 2. Y el subintervalo 2 sería 2 menos 1, nos da 1 por 2, 2 más 2 nos da 4. De este lado, 2 por 2, 4 más 2, 6. Ahora el subintervalo 3 sería A, que vale 2 más 2 por 3, que es el valor de I, menos 1, 2 más 2 por 3. Y tendríamos que el subintervalo 3 va 3 menos 1 nos da 2 por 2, 4 más 2, 6, 3 por 2, 6 más 2, 8. Y por último, el subintervalo 4 que es igual a 2 más 2 por 4 menos 1. Y de este lado sería 2 más 2 por 4. Y el resultado de el cuarto subintervalo sería 4 menos 1 nos da 3 por 2, 6 más 2, 8. Y 2 por 4, 8 más 2, 10. En el paso 3 vamos a evaluar a f de x. F de x igual a x al cuadrado menos 4x más 28 entre 8. Vamos a evaluar los extremos izquierdos. Quiere decir que vamos a evaluar estos números que están aquí en este subintervalo. Entonces vamos a tener que F1 es igual a F de 2. Y esto lo vamos a evaluar en la fórmula. Sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 28 y todo esto dividido entre 8. Si hacemos esta operación nos va a dar como resultado 3. Ahora, para encontrar F2 vamos a evaluar el 4 y sería 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 28, todo esto dividido entre 8. Si ustedes hacen esta operación, les va a dar como resultado 3.5. Ahora vamos a evaluar F3, que sería F de 6, igual a 6 al cuadrado menos 4 por 6 más 28 entre 8. Y si ustedes hacen esta operación, les va a dar como resultado 5. Y por último, F4 sería igual, vamos a evaluar a F de 8, y esto sería igual a 8 al cuadrado menos 4 por 8 más 28, y todo esto dividido entre 8.
Y si hacen esta operación, les va a dar como resultado 7.5. En el último paso, en el paso 4, lo que tenemos que hacer es encontrar el área. Entonces el área sería igual a el diferencial de x por f1 más f2 más f3 más f4 en este caso. Entonces el área sería igual al diferencial de x. El diferencial de x vale 2. Entonces sería 2 por f1 que vale 3 más f2 que vale 3.5 más f3 que vale 5 más f4 que vale 7.5. Y el área sería igual a 2 por, si hacen esta sumatoria de aquí, les va a dar 19. Entonces el área sería igual a 2 por 19, serían 38 unidades cuadráticas. Esta sería la gráfica de esta función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 28 entre 8. Si ustedes tabulan, tendrían una función como esta. Esta sería la gráfica. El problema les está diciendo que obtengan el área en el intervalo que va de 2 a 10. Quiere decir que ustedes están encontrando el área que va de este 2 a este 10. Y el problema les está pidiendo que la hagan mediante extremos izquierdos. ¿Qué significa esto? Que el rectángulo va a cortar de su extremo izquierdo a la gráfica, ¿sale? Está tocando la gráfica mediante el extremo izquierdo. Entonces, ustedes lo que encontraron con f de 1 es precisamente esta altura, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Pues encontrar el área de cada rectángulo. Entonces, si ustedes observan, el área es la suma de f de 1 por el diferencial de x, que es el ancho de cada rectángulo.